Señor bendito, Señor, gracias te damos en esta hora porque en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de las pruebas, la tristeza o cualquier situación adversa o difícil por la que estemos pensando o pasando, tú estás ahí, Padre eterno. Confórtanos con tu palabra y ayúdanos a enfocarnos en ti, en alabarte, en confiar, en expresar, Señor, todo lo bueno que tú has sido y que eres con nosotros. Y así, Padre eterno, la duda y el temor en tu nombre se irá, porque confiamos en lo que tú nos dices, porque seguimos caminando de tu mano. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por este aniversario. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les invito para que tengan su Biblia abierta ahí en 1 Corintios. Vamos a leer algunos pasajes de 1 Corintios 1, 2 y 3, capítulo 1, 2 y 3, y vamos a meditar sobre lo que la palabra del Señor nos enseña a través de estos pasajes. Damos gracias a Dios porque hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Porque como dice la palabra del Señor, el Señor es nuestra luz, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra salvación, ¿verdad? Y el Señor está siempre, siempre con nosotros. El día de hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes, precisamente ahí en 1 Corintios, algunas ideas, algún mensaje que tiene que ver con el Evangelio según nosotros. Bueno, conocemos el Evangelio según San Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ¿verdad? Y lo vemos ahí en la palabra. Pero a lo mejor ustedes están pensando, bueno, ¿de qué se trata esto de que el Evangelio según nosotros? ¿Por qué hablar de un Evangelio según nosotros? ¿A qué se refiere esta expresión? Es simplemente, hermanos, hermanas, reflexionar, pensar sobre querer hacer el ministerio que Dios nos ha dado, querer vivir la vida que Dios nos está mostrando que debemos vivir, no a la manera de Dios, sino según cada persona, ya sea por pretexto de comodidad o desacuerdo. Siempre la palabra de Dios nos da instrucciones claras, precisas de lo que tenemos que hacer. Dios nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Nos habla a través de su Espíritu Santo, nos habla a través también del liderazgo de la iglesia. Sin embargo, a veces la rebeldía nos inclina a la desobediencia y terminamos haciendo lo que nosotros queremos, como lo queremos y cuando lo queremos. A eso llamamos o llamaremos el Evangelio según nosotros y no según Cristo. A veces podemos navegar con la bandera, ¿verdad? Una banderota pesada, así, con la bandera de Cristo, ¿verdad? Y así como ondearla, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero, ¿es eso una realidad? ¿O estamos viviendo el Evangelio según nosotros? Nuestras fuerzas, nuestros deseos, nuestra carne. El Señor ilustra esta idea en Mateo 7, 24 al 27, donde meses atrás ya hablamos sobre esto. Y es el ejemplo más bien del hombre sabio y el hombre necio. La Biblia dice que cuando obedecemos lo que Dios nos enseña en su palabra, nos comportamos como sabios. ¿Recuerdan esa parábola, verdad? El hombre necio, su casa edificó sobre la arena y vino la lluvia, la tormenta y se cayó, no soportó. Pero el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y vinieron las pruebas, la tormenta, pues, y la casa permaneció. Pero cuando la casa del hombre necio cae, dice ahí la palabra que la ruina fue mucha, fue grande la ruina. Entonces, cuando queremos hacer las cosas como se nos ocurre, o como querramos, o como estamos acostumbrados, sin ir, obviamente, sin ir a la palabra del Señor, sin buscar la dirección de Dios, estamos viviendo nuestro propio evangelio. Estamos queriendo escribir nuestro propio evangelio.
Y eso, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, es muy necio. No tiene nada de inteligente y mucho menos de sabio. Por eso, a través de algunos pasajes de la epístola de Primera a los Corintios, vamos a considerar lo que Dios nos dice sobre los resultados o los terribles resultados de tratar de seguir un evangelio según yo. No se trata de hacer un evangelio según yo. Cristo ya lo escribió. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente lo registraron. Pero Cristo ya lo escribió, ahí está, para que yo lo viva y no intente yo hacer el mío o el propio. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en la primera diapositiva, Marco, por favor, hay una bicicleta. La bicicleta representa el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo que hay que hacer, spinning o bicicleta de montaña o carreras o ciclismo olímpico, hay que hacer un esfuerzo. Y a veces pensamos que la vida cristiana es nada más eso. Es que me tengo que esforzar y tengo que hacer y hacer y hacer y me olvido de mi comunión con Dios. Claro que Dios quiere que hagamos, que obedezcamos primero, obviamente. Dios quiere que obedezcamos y que después pongamos manos a la obra, pero que entendamos que no es por mi esfuerzo, no es por lo que yo creo que puedo hacer o mi capacidad, porque se trata de el Señor, ¿sí? Se trata del Señor. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando alguien dice, el Señor me dio un pasaje, ¿sí? El pasaje, por ejemplo, de Mateo 7:24. Y alguien más dice, también a mí me dio ese pasaje en la mañana, ¿verdad? Yo fui y lo leí. Y alguien más pudiera decir, también a mí. Bueno, eso comprueba de que es palabra de Dios y Dios la habla, Dios nos la da, ¿verdad? No es nuestra palabra, no es nuestro evangelio, es palabra del Señor. No es nuestro ministerio, sino que somos servidores, ¿sí? No tenemos como que aferrarnos a algo, a una propiedad, como si fuéramos a desvivirnos o a perder lo que según nosotros hemos conseguido. Es más bien decir, Señor, a ti sea la honra y la gloria, hace tu voluntad y somos siervos. Ayúdenos a ser sabios, ¿verdad? Para poder seguir adelante. No según nuestro evangelio, nuestras reglas. ¿Sí? A veces la gente quiere escribirle más capítulos a Mateo y más capítulos a Marcos y a Lucas y a Juan. Pero no, ahí está el evangelio de Cristo para que lo vivamos y para que lo disfrutemos sobre todo. Así es que vamos a ver 3 enseñanzas. La primera de ellas está en 1 Corintios 1 del 10 al 17 y les invito para que podamos leer la primera de ellas. Dice así, la siguiente, el número 1, esa mera. Dice así, el evangelio de Cristo nos mueve a la unidad, mientras que el nuestro provoca divisiones. 1 Corintios 1 del 10 al 17, lo leímos ya con el hermano Julián, nos habla, ¿verdad?, de que el Señor nos llama a ser uno. ¿Qué pasaba ahí en la iglesia a los corintios? A que ellos creían, ¿verdad?, que el ser bautizados por tal o cual persona les daba estatus, les daba realce. Decían, no, es que a mí me bautizó este siervazo del Señor, entonces, oigan, pues tiene que valer más. Yo me convertí con mengano o perengano, eso tiene que valer más, por favor. Y la iglesia estaba cayendo en ese error. Y muchas veces, ¿verdad?, como cristianos podemos llegar a confundir esa parte. Pero el Señor quiere que vivamos en unidad. Él nos llama a la unidad. Mientras seguimos su evangelio, el evangelio de Cristo, va a haber unidad.
Pero ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay pleitos y peleas y disensiones? Porque queremos aplicar nuestro evangelio. Queremos añadirle ahí, queremos añadirle algo más a la palabra del Señor. Y entonces no hay unidad. Cuando abrimos nuestra mente, hermanos, cuando abrimos nuestro corazón para que Cristo trabaje en nosotros, su evangelio va creciendo. Su evangelio va creciendo en nuestra vida, va llenando todo lo que somos. Y así nos damos cuenta que su palabra es lo que necesitamos. Es lo que va a llenar esos vacíos en nosotros. Los planes de Dios son tan grandes. Ahora que estamos en el Señor podemos ver que sus planes son grandes, son buenos, son mejores que los que yo a lo mejor pudiera haber tenido. Y aún así a veces nos resistimos a esos buenos y mejores planes que Dios tiene. Pero vamos descubriendo su gran amor y la unidad que provoca Dios en nuestras relaciones personales también. Pero cuando nos olvidamos de poner en práctica las enseñanzas del Señor, cuando queremos implantar las nuestras, ahí iniciamos el procedimiento de divisiones. Y no estoy hablando de matemáticas, sino de introducir nuestro evangelio propio que divide. Cristo nos dice, ama a tu prójimo. Y yo le pongo coma, pero, y entonces ya estoy distorsionando el evangelio de Cristo y estoy provocando divisiones. Cristo me dice, perdona, muestra misericordia, sirve, participa, cree, da de gracia lo que ha recibido de gracia. Y a veces yo le pongo una coma, pero, o solo, cuando, y ahí es cuando empiezo a escribir mi evangelio. Y cuando las cosas obviamente no funcionan como yo espero. Y todavía me enojo con Dios. Todavía le reclamo, ¿verdad? Señor, ¿pero qué está pasando? Tú dices que debe de haber unidad en la iglesia y no se ve. Pues no, porque yo soy el primero en que no está poniendo las cosas bien. No estamos aplicando las cosas como debemos aplicarlas. Es como si por nuestras pistolas quisiéramos cambiar las leyes de tránsito. O sea, cuando tengo prisa, el límite quiero que sea 120. Y cuando no, igual ahí al que está. ¿Sí? Cuando tengo prisa, que todos los semáforos me toquen en verde, que quiten todos los saltos. O sea, a veces así vivimos la vida cristiana. Queremos acomodar los mandamientos del Señor a nuestro antojo. Y no se trata de eso. Se trata de ajustarnos a su voluntad. Eso es sabio, eso es ser sabio. Miren, el versículo 10 de 1 Corintios dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Saben? Si decimos como el lobo, eso está lejos, entonces necesitamos acercarnos a Cristo y vivir su evangelio, porque ese es un indicador de que no estamos viviendo el evangelio de Cristo. Si creemos que esto es posible, que puede haber unidad en la iglesia, que podemos amarnos los unos a los otros, que haya armonía, que no haya divisiones, que seamos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, si creemos que sí es posible, entonces le estamos creyendo al Señor. Pero si empezamos a decir, no, hombre, pues si yo pienso que esto es café y otros me dicen que es verde y otros, o sea, entonces no estamos enfocados en lo que Cristo dice. Desde ahí no hay unidad. No le estamos creyendo a Dios. O sea, si Dios nos dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, qué bonito se escucha. Pero vivirlo a la hora de la prueba es todo un desafío. Por eso, mis hermanos, necesitamos vivir el evangelio de Cristo.
no el nuestro. Porque si no estamos logrando reconciliarnos ni con Dios ni con las personas, entonces no estamos viviendo el evangelio de Cristo, estamos viviendo el propio. Si no estamos logrando perdonar y echar fuera de nuestra vida la amargura y el odio y el rencor, entonces no estamos viviendo el evangelio de Cristo, estamos viviendo el nuestro y no nos va a llevar por un buen camino. Por eso debemos entender que para que como iglesia avancemos, para que crezcamos, para que cumplamos la misión que Dios nos ha dado, necesitamos seguir la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que lo que Él diga sea algo importante para nosotros, a tal grado que nos esforcemos por vivirlo, por hacerlo. Porque si Cristo no gobierna nuestra vida, no va a haber unidad. Si Cristo no gobierna, no va a haber armonía. Si queremos implantar nuestro evangelio, nuestra forma de pensar, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras malas interpretaciones de la Biblia, entonces nuestro evangelio va a traer división y estaremos fuera del plan de Dios. Y eso es lo que muchas veces sucede. Dejamos que muchas cosas llenen nuestra cabecita. El miedo, la incertidumbre, la falta de fe, la falta de amor, o el rencor, o el odio, y se va haciendo ahí un pastelazo, ¿verdad? Un pastelazo ahí que nos da una indigestión, porque no son ingredientes buenos, pero necesitamos entender que no ganamos nada con defender formas o costumbres. No ganamos nada con defender tradiciones, sino más bien la palabra del Señor es la que debemos de defender. En la iglesia de Cristo todos podemos servir, todos servimos, tengamos la edad que tengamos la capacidad o preparación que tengamos, todos podemos servir, todos podemos amarnos, todos podemos trabajar juntos. En la iglesia de Cristo, el que sirve es el mayor, así lo dice la Biblia. En la iglesia de Cristo nadie es más porque fue instruido o porque fue bautizado por alguno de los hermanos pastores que están allá en el mural. Nadie es más o nadie es menos porque fue bautizado ayer o hace 10 años o la antigüedad no hace milagros, solo arrugas y otras cosas más. Pero en Cristo todos somos hijos de Dios. En Cristo todos podemos amarnos los unos a los otros y entender que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hay celebridades, no hay divas ni divos cristianos. Al contrario, servidores, hermanos en la fe, siervos y siervas que podemos trabajar para el Señor, que podemos decir, heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Entonces, no querramos implantar nuestro evangelio, sigamos mejor el evangelio de Jesucristo, el cual es fiel, el cual está comprobadísimo en darnos vida eterna, el transformar nuestras vidas, porque si ya Cristo nos transformó en algo, seguramente nos puede seguir transformando en aquello que nos hace falta todavía. Tenemos la salvación, gloria a Dios, pero ahí no termina la cosa. Seguimos caminando con Cristo, seguimos avanzando para ser transformados, para disfrutar, no para conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12:1 y 2. Número 2. Léanlo conmigo, por favor. Dice, el evangelio de Cristo nos llena de sabiduría, pero el nuestro hasta aturde los oídos del necio. Vamos a 1 Corintios 2, del 6 al 16. 1 Corintios 2, del 6 al 16, dice así, ahora bien es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios,
que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria, y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así dice la Escritura: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Mis hermanos, vivimos en una época donde muchas personas se creen sabias. ¿Cuántas veces no me he escuchado? Ah, sí, ya lo sé. Ah, sí. Y dan opiniones y opiniones, y la gente se cree experta en su materia. Vivimos en una época donde las personas se creen sabias. Leen unos cuantos libros, se consiguen unos lentes y ya se creen intelectuales. Pero la verdadera sabiduría solo la encontramos en Cristo. Y en Cristo cuando seguimos su evangelio. Cuando seguimos el evangelio de Cristo, entonces practicamos lo que conocemos en su palabra. Pero ser solo oidores de la palabra de Dios sin ponerla en práctica es lo más necio que podemos hacer. Por eso, como dice este punto número 2, el evangelio de Cristo nos llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque entendemos, nos esforzamos y vivimos y practicamos. Pero cuando queremos implantar nuestro evangelio, nuestra ley del monte, entonces hasta aturde los oídos del necio. Por eso la palabra del Señor nos ayuda para despejar nuestra mente, para esclarecer nuestros oídos, lo que escuchamos, y poder reconocer a Cristo. Cuando ponemos en práctica lo que el Señor nos está mostrando, hay más bendición. Pero cuando no es que las cosas tienen que ser así porque así me gustan, o porque así se estila, o porque así lo hacían nuestros antepasados, entonces podemos terminar ciegos guiando a otros ciegos. Por eso, si regresamos allá primero a los Corintios 2, el versículo 10 dice: pero Dios nos ha mostrado esto por medio del Espíritu, porque lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de esto, no usamos las palabras que nos enseñan los humanos, sino las que nos enseña el Espíritu, usando palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque no tiene que juzgarse, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie le puede juzgar, pues así dice la Escritura: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta porción de la Escritura nos recuerda de buscar a Dios, no solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando no sabemos qué hacer. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33. Busquemos a Jehová. O sea, es una invitación que se repite una y otra vez en la Biblia. La búsqueda de Dios es lo que necesitamos, pero no nada más buscarle un rato y olvidarnos de él 23 horas. No nada más buscarle un instante y ya después olvidarnos de que él está con nosotros, o que él nos ve, o que nos quiere hablar y quiere que le escuchemos y quiere guiarnos. Quiere que le hagamos caso. La sabiduría que Dios nos da cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación no se compara con ninguna otra.
La sabiduría nos hace reconocer nuestros pecados. Nos hace encontrar la manera de no regresar a ellos. La sabiduría de Dios nos saca de la amargura para disfrutar la dulzura de su palabra. La sabiduría de Dios nos saca de la monotonía para llenarnos más bien de gozo y servir a otras personas por amor a Cristo. Eso es lo que hace Dios en nosotros, con nosotros. Nos ayuda a encontrar la manera de cómo salir adelante, de cómo decirle no al pecado, de cómo vencer barreras culturales o tradicionales o quizá de nuestra edad. Pero el Señor nos ayuda, nos da sabiduría para que salgamos adelante. La sabiduría que Dios nos da siempre es mejor. Dice Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero necesitamos clamar al Señor, porque nuestra sabiduría o nuestra supuesta sabiduría hasta aturde los oídos del necio. Pero el Evangelio de Cristo nos llena de una sabiduría que es dulce, que es decir, es agradable. ¿Qué es lo que queremos escuchar? Dios no siempre nos va a decir, bien, vas bien. Cuando hay una carrera, ¿verdad? Los atletas van corriendo y el entrenador, ¿qué hace? Le echa porras, entre otras cosas. La afición, ¿qué hace? Le echa porras y le dice, vas bien, vamos, vamos, vamos. Y a veces eso es lo que más nos gusta escuchar de Dios. Por eso los Salmos es el libro preferido de muchos cristianos, porque nos alienta, nos echa porras, ¿verdad? Pero otros pasajes donde el Señor nos desafía, nos confronta con nuestra vida, nos invita para cambiar, nos dice, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo no está tan bien, que le metamos más velocidad, que nos enderecemos, que sigamos corriendo, que nos esforcemos. Entonces ahí como que, ay Señor, pero pues ¿qué no te das cuenta? O sea, ¿qué no estás viendo mi vida? Y replicamos. Y a veces luchamos con eso. Cuando el Señor nos alienta, ay, sí, qué buen mensaje, ¿verdad? Qué buen pasaje de la palabra, oh, sí, me alentó. Pero cuando el Señor nos confronta y nos desafía en su palabra, así, no. Pero el Evangelio de Cristo quiere guiarnos por el buen camino. El Evangelio de Cristo quiere ayudarnos para crecer, para que seamos más que vencedores, para que disfrutemos una vida plena. Lo dice 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces tenemos esa certeza de que si nos acercamos a Dios en amor, si le buscamos de todo corazón, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar rumbo para poder salir adelante y no desmayar y no quedarnos en el camino a medias. Sigamos adelante. El tercer punto. Quiero invitarles para que lo leamos todos. El Evangelio de Cristo nos lleva a la madurez espiritual, mientras que el nuestro a demostraciones carnales. ¿Cuál evangelio estamos siguiendo? ¿El de Cristo o el nuestro? Y todos podemos decir a una sola voz, el de Cristo, ¿verdad? Bueno, se puede ver si estamos viviendo el evangelio de Cristo o estamos viviendo el nuestro. No podemos esconder esa parte. Los frutos del árbol se perciben y sabemos si están maduros o si no están bien. Igualmente, cada cristiano, ¿verdad? Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceremos, nos conocerán, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Cristo nos lleva a la madurez espiritual, a decir, ok, Señor, no me gusta, pero voy a poner la otra mejilla.
Ok, Señor, no estoy de acuerdo, pero voy a ceder para conservar la armonía. Ok, Dios, tengo muchas ganas de vengarme, pero no lo voy a hacer porque tu palabra lo dice que no debo hacerlo. O sea, esa es la madurez espiritual. Decir, Cristo, tú ganaste. Cristo, tú ganas. No mis ganas perversas de hacer lo contrario. Eso es la madurez espiritual, llegar a ese punto y no a demostraciones carnales, a decir no, ¿por qué? Y a defender nuestro punto de vista que muchas veces va en contra de lo que la Biblia nos dice. Miren, yo sé que hemos visto cómo en las carreras de autos, ¿verdad? La gente se junta alrededor de los autos, de los carros, ¿sí? Cuando hay arrancones o cuando hay competencias de carreras, la gente se emociona al escuchar el rugido de los motores, ¿sí? El olor a llanta quemada, el humo del aceite, pareciera la presencia, ¿verdad?, que les motiva a ovacionar a los competidores. Pero, ¿saben? Nadie ovaciona, nadie aplaude, bueno, en su sano juicio, el arranque de odio de una persona. Nadie en su sano juicio ovaciona los arranques de ira que lastiman a otras personas. La nube de la presencia del odio ha cubierto a veces el entendimiento de muchas personas y a cada rato tienen demostraciones carnales. Quema llanta con carne. Se ponen unos buenos raspones. Y lo triste es que muchos quieren seguir en lo mismo, ¿sí? Cantan esa canción que dice, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. O sea, así están. En vez de decir, quiero ser como Cristo, o en vez de vivir lo que cantamos, los himnos, los cánticos, la lectura bíblica que hacemos, en vez de esforzarnos por vivir eso que estamos expresando. Necesitamos dejarnos transformar por Cristo para ahora, en vez de tener arranques de impaciencia, tengamos manifestaciones de cariño, de paciencia con las personas que nos rodean. Necesitamos dejarnos transformar por Cristo para que mis ganas de venganza o de responder o de cocinar una venganza por ahí se diluyan y dejemos que Cristo triunfe, que el evangelio de Cristo triunfe en nuestra vida, en nuestros miembros, en nuestro rostro, que se vea, que disfrutamos el hacer la voluntad de Dios. Que podamos reflejarnos en esa parte de la Biblia que dice, oh Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Que no digamos, ay Señor, híjole, esto de ser cristiano, no, nomás el domingo, ¿eh? Y así muchas personas le dicen a Dios, nomás el domingo, y eso mientras esté allá adentro en la iglesia, porque después no respondo chipote con sangre, como dicen los niños, ¿verdad? Y necesitamos dejarnos moldear por Cristo, que Él nos lleve a la madurez cuando vivimos su evangelio. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3. Y ahí los primeros versículos dicen, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender las cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolos, ¿no están actuando como la gente de este mundo? ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolos y yo
somos servidores de Dios para ayudarles a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él, pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, un edificio construido por Dios, del cual Dios es dueño. Este pasaje nos recuerda, ¿verdad?, de la importancia de ir creciendo, ir madurando en nuestra vida, acercarnos a Dios. No podemos tener 20 años en el Evangelio, 50 años o los que tengamos y seguirnos comportando como niños de 1 año o bebés recién nacidos espiritualmente, sino necesitamos dejar que el Señor nos vaya llevando hacia la madurez. Que lo que antes nos molestaba, ahora en Cristo Él nos ha ayudado a soportarlo. Que lo que antes pensábamos que era una injusticia, ahora hemos entendido que podemos padecer injusticias por amor a Cristo. Que lo que antes nos encendía, ahora nos invita a orar por los demás. Que lo que antes me desanimaba y me tumbaba al piso, ahora puedo recordar y reírme de mí mismo, reírme de mis arranques infantiles que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque el Señor me está llevando a la madurez. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Saben? No hay mejor práctica que reírse de uno mismo. Inténtenlo, ¿verdad? Inténtenlo. Con alguien de su confianza. Oye, ¿te acuerdas cuando hice aquel berrinche? ¿Te acuerdas cuando estábamos recién casados? O cuando tuvimos nuestro primer hijo y pasó aquello. O sea, nos podemos recordar nuestra etapa de inmadurez para aprender, para avanzar, ¿sí? Para mejorar, para dejar que Dios nos hable y poder entender su voluntad. Y entender dónde estamos, dónde estoy ahora y hacia dónde el Señor quiere que apunte y me dirija. Dejemos entonces que Cristo nos lleve a la madurez espiritual, que mientras nos sometemos a Él, nuestros arranques infantiles e inmaduros sean destruidos. Mientras nos sometemos a Él, nuestros deseos carnales no dominen nuestra mente, ni nuestra boca, ni nuestros miembros. Mientras nos sometemos a Cristo, Él nos va a ayudar para brillar en el sitio donde estemos. Y de eso se trata. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos va a ayudar a brillar con su luz, con su salvación, para que otros puedan ver la diferencia. ¿De qué se trata el Evangelio de Cristo? ¿Sí? ¿De qué se trata el Evangelio de Cristo? No el mío, sino el de Él. Por eso Dios nos desafía a que dejemos de vivir nuestro propio evangelio y que nos sujetemos al Evangelio de Cristo. A lo mejor uno puede decir, bueno, pues es que yo me estoy esforzando por vivir la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios, amén, qué bueno. Pero también tenemos que reconocer las cosas que no estamos haciendo bien. Porque es muy fácil decir, sí, yo me estoy esforzando en esto, en esto, en esto. Pero también debemos ser humildes y pedirle a Dios que nos ayude a reconocer lo que no estamos haciendo del todo bien. ¿Dónde hemos dejado de creer? ¿O dónde hemos dejado de confiar? ¿O de amar al Señor? ¿O de alabarlo? ¿O de regocijarnos cuando platicamos con Él? ¿O de caer rendidos a sus pies cuando Él nos habla? Cuando Él nos invita para que sirvamos.
Esas experiencias con Dios en la intimidad es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Esas experiencias con Dios en nuestro cuarto o en nuestra habitación, en cualquiera que sea, es lo que necesitamos para salir adelante, para madurar, para crecer, para poder obedecer al Señor. ¿Sí? Ser llenos de sabiduría, vivir en unidad con los demás y poder enseñar a otros a amarnos así como Cristo nos ha amado. Vivamos el Evangelio de Cristo. No le añadamos nada más. No querramos escribir nuestro propio Evangelio. Sometamos nuestra vida a Él. Vamos a orar. Les invito para orar y si el Señor ha hablado a nuestra vida, que podamos responderle en oración. Y ahí en su lugar, cada uno podemos hablar con Dios y poderle decir, Señor, ayúdame a buscarte. No quiero añadirle nada a tu palabra. Quiero ser un promotor de tu unidad. Quiero de tu sabiduría, Señor, para vivir. Necesito madurar en estas áreas. Ayúdame, Señor, a ser un mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor cristiano, cristiana. Y Padre eterno, escucha la oración de tus hijos, escucha la oración de tu pueblo, Señor, que clama a ti. Tú conoces nuestra condición y sabes, Padre eterno, que te buscamos. Ayúdanos a despojarnos de aquello que está interrumpiendo, el que no te escuchemos con claridad, el que no entendamos lo que tú nos estás diciendo. Padre, quita de nosotros esto que está impidiendo que busquemos la unidad, que busquemos tu sabiduría, que busquemos la madurez en Cristo. Quita, Señor, de nosotros eso y ayúdanos a reconocerlo y a esforzarnos por permanecer en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que eres y por todo lo que nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.